Bueno, es un gusto estar presente de una manera un poco espectral en la Feria de Guadalajara. Lamentablemente no he podido estar ahí este año, pero estoy, como digo, con este sistema de una especie de espiritismo tecnológico que me impide ver a los amigos que están ahí, pero los tengo muy presentes, y también, desde luego, la oportunidad de celebrar el aniversario, los 80 años del Fondo de Cultura Económica, que me parece un gran acontecimiento, desde luego, en la cultura de América Latina. Todos nos hemos formado con ese catálogo. Yo recuerdo muchísimos libros que leíamos muy deslumbrados cuando éramos jóvenes y cuando éramos menos jóvenes, y que eran libros del Fondo de Cultura. Desde luego recuerdo Mimesis de Auerbach, que creo que fue la primera traducción que salió luego del original. Recuerdo muy bien la edición monumental del libro de Brodel, El Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Pero también recuerdo el modo en que circulaban los libros del Fondo en Buenos Aires, el modo en que, a diferencia de lo que está sucediendo hoy, que nos encontramos en una realidad en la que parece existir una suerte de balcanización, porque los espacios de lectura y las circulaciones de los libros se han aislado, y es difícil que libros de México lleguen a Buenos Aires o libros de Colombia lleguen a Chile. En aquel tiempo recuerdo muy bien, con mucha emoción, como la primera vez que tuve en mis manos El Llano en Llamas de Dulfo, en la colección popular del Fondo de Cultura, que acababa de salir, podría decirse, o que había salido un par de años antes en México. Es decir, que teníamos la posibilidad de estar al día en lo que se estaba haciendo en nuestras literaturas, y eso es algo que debemos volver a discutir. Tenemos que ponernos a discutir esta cuestión de por qué, por estos procesos de concentración y por estos procesos que son siempre muy misteriosos para nosotros los escritores. Viajamos más los escritores que los libros. Es difícil lograr que los libros circulen. He discutido muchas veces esto con mis amigos Jorge Ralde, Ricardo Nudelman. Incluso en algún momento pensamos, bueno, tendríamos que hacer una colección de novelas y de libros latinoamericanos a los cuales garantizar que esa circulación esté en cierto sentido asegurada. Quiero decir que el Fondo es un ejemplo de una editora que ha tenido un catálogo, y que ese catálogo ha estado a disposición en distintos ámbitos de la lengua española. Y me parece que esa es una cuestión que está abierta hoy. Me parece que tenemos que reunirnos los escritores latinoamericanos con los escritores españoles y ver de qué modo podemos lograr que nuestros libros circulen. Estamos pensando no en los grandes bestsellers que circulan por sí mismos, ni estamos pensando en el futuro de los libros en internet o de los libros digitales, porque esa es una lógica que se mantiene sola. Nosotros tenemos que ayudar a hacer posible la tierra por donde viajan los libros. Luego, el propio proceso técnico se encargará de que otros formatos funcionen, pero por el momento tenemos que ocuparnos de los problemas que nos tienen más urgidos, entre ellos, como digo, esta idea de cómo lograr que otra vez América Latina y España estén unidos por la circulación de los libros que forman nuestra tradición. Y en este sentido el Fondo de Cultura ha sido siempre un gran ejemplo, un ejemplo casi milagroso. La otra cuestión que está presente y que creo que tendríamos que conseguir construir también algunos ámbitos en América Latina para que los escritores, los críticos, los traductores, los editores nos sentemos a discutir, es la cuestión de las traducciones. Los escritores leemos en distintas lenguas y nos formamos para leer en distintas lenguas, pero nuestros lectores están leyendo la literatura mundial en traducciones españolas hechas a veces con un criterio muy localizado, que ya no responde a ciertos modismos del castellano de Madrid, sino del avapié directamente. Entonces creo que también ahí tenemos que abrir una discusión que entienda a ver si es necesario volver a traducir los libros en las áreas, tomando un poco el ejemplo de lo que pasa en Brasil y en Portugal, o en Estados Unidos y en Inglaterra,
o si tenemos que volver a encontrar un tipo de traducción que pueda circular de una manera fluida, digamos, en distintos lugares, como sucedía con los editores que en los años 50 hacían grandes traducciones que le quitaban esos toques de localización lexical para que los libros pudieran entonces ser leídos en distintos ámbitos. Esta cuestión nos preocupa a los escritores porque es así como se está formando nuestro público, leyendo en un español que tiene características muy ajenas a la prosa que estamos escribiendo los escritores en distintos ámbitos. Incluso este es un problema para los propios escritores españoles, estoy seguro. Bueno, todo esto han sido las cuestiones que me ha suscitado el hecho de poder celebrar los 80 años del Fondo de Cultura. Yo ya tengo 74, o sea que cuando pienso en el milagro de la existencia de esta editorial, también estoy pensando en mi propia vida. De modo que celebro que estén ahí haciendo un homenaje a esta gran editorial, y me sumo de esta manera, como les dije al principio, un poco espectral, pero con mucho afecto. Así que muchas gracias a todos y saludos. Compañeros del Fondo de Cultura Económica, señoras y señores, amigos todos. Hace unos días dije en este mismo foro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que yo estaba predestinado a ser publicado por el Fondo. Es mi convicción de que cualquiera que se precie de ser autor y lo aprecie así el público conocedor y las instituciones editoriales, es una persona predestinada a que la publique el Fondo. A lo que no estaba predestinado es a nacer y crecer con esa prestigiada institución. Me hubiera gustado decirle todos los días buenos días a don Daniel Cosío Villegas, darle una palmada en la espalda a Pedro Enrique Sureña, hablarle de tú a don Alfonso Reyes y a José Vasconcelos. Hola, Poncho. ¿Qué tal, Pepe? Como tú digas, Jaime. El tercero es Jaime Torres Bodet. Darle la mano todas las mañanas a Eugenio Imas. Tener una reunión cotidiana con Christopher Domínguez y Adolfo Castañón. Me hubiera gustado esperar con los brazos abiertos a Enrique Díez Canedo y a todos los demás refugiados españoles que desembarcaron en Veracruz en 1939 del buque Sinaya, que tanto bien le hicieron a México en general y al Fondo de Cultura Económica en particular. Me hubiera fascinado despedirme todas las tardes con un beso en la mejilla de Alba Rojo. Y es que no tuve el privilegio de codearme con los fundadores y los primeros arquitectos del fondo. Este nació varios meses antes de que yo viniera al mundo y se desarrolló en mi infancia y en mi adolescencia. Cuando yo ya me sentía un escritor hecho y derecho, el Fondo de Cultura Económica había ya llegado a sus bodas de plata. Y yo me había perdido la preciosa oportunidad de ser cuate de Alichu Macero, Adolfo Prieto o Alexander Stolz. Pero tuve el gusto de servirme de los libros clásicos de ciencias económicas y afines cuando decidí estudiar economía en la recién creada facultad de la UNAM. Por ejemplo, El Capital, de Carlos Marx, La Teoría Económica de Zamora y La Historia del Comercio Mundial, de don Jesús Silva Herzog. Libros todos encuadernados en ese color naranja que tanto preocupó al holandés discípulo de Stolz en artes gráficas, Boudewijn Ledvaart, o simplemente Balduino, quien era opositor de la Casa de Orange. Y durante toda mi vida de escritor profesional, he tenido también el privilegio de disfrutar lo que hoy pedimos y exigimos de los próximos 50, 100, 200 años del Fondo de Cultura Económica,
que continúe siendo líder editorial de México y América Latina, que no deje a un lado su beligerancia, que entre sus principales e irrenunciables metas se encuentre siempre la libertad de pensamiento y expresión, que continúe con la hechura de su magnífica Gaceta, que siga con la publicación de los libros clásicos de economía, ciencias sociales, antropología e historia, que en las respectivas escuelas se han transformado en libros de texto, y que no olvide a la literatura en lengua española, a cuya grandeza tanto han colaborado México y los demás países latinoamericanos. También creo que el Fondo de Cultura Económica debería iniciar una serie de libros y estudios sobre el Medio Oriente. Ese es mi mayor deseo y, en mi opinión, ese debe ser el destino futuro del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, aunque sea a través de esta fórmula. Creo que cuando hablamos de música es ya un tópico decir que cada generación tiene una especie de soundtrack que la acompaña. Se trata de la música que como una sombra nos escolta a lo largo de la vida. Pues bien, para la minoría que lee de manera regular, constante y en forma variada, hay editoriales que los nutren y guían. Un catálogo de libros que permiten la entrada a los más diversos mundos, temas, autores, enfoques, tratamientos. En mi caso, una de esas fuentes perpetuas es sin duda alguna el Fondo de Cultura Económica. Sería ocioso intentar siquiera un listado de los libros del fondo que me han acompañado en los últimos 45 años, por poner una fecha. Y es que entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1970. Y desde esa fecha puedo decir que he sido un lector consistente. Mi relación con el fondo la puedo dividir en 4 grandes apartados. Como estudiante, como profesor, como lector de Tutti Frutti y como autor. Unas palabras sobre estos 4 campos. Como estudiante, por ejemplo, en aquellos años 70, como producto de los vientos del post-68, recuerdo que se revisaba con intensidad el carácter de la Revolución Mexicana. Son los años en los que aparecieron los libros de Adolfo Gili o de Arnaldo Córdoba. Se leían incluso autores rusos como Alperovich y Rudenko. Pero un profesor nos mandó a leer aquel libro del maestro Jesús Silva Herzog, La breve historia de la Revolución Mexicana. Un libro en 2 tomos, que no solamente narraba los acontecimientos, sino que reproducía los principales planes que pusieron en acto a los revolucionarios de aquel entonces. Esos 2 tomos se han convertido en una fuente de consulta a lo largo de los años. Creo que no había entonces ninguna materia en la facultad que al revisar la bibliografía no apareciera algún libro del Fondo de Cultura Económica. Recuerdo La imaginación sociológica o La élite del poder de Wright Mills, Teoría y estructura social de Merton, Economía y sociedad o La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, y se leían autores como Gurevich, Mannheim, Levi-Strauss. Todos ellos tenían libros en el fondo. Incluso recuerdo un manual al que le decíamos el Timashev, que nos ahorraba ir a leer a los autores de manera directa, quizá para mal. También fuimos a leer, por supuesto, Los hijos de Sánchez de Óscar Luis, porque todavía estaba vivo el escándalo que había suscitado su publicación, y por supuesto también Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, que entonces era una lectura obligada porque expresaba los delirios de una época. Recuerdo que me dio clase el maestro Ricardo Pozas, que había publicado Juan Pérez Jolote, la biografía de un tzotzil, y que entonces se consideraba como una pieza maestra de la antropología. Esos libros del fondo y otros acompañaron nuestros estudios, nos ofrecieron un horizonte y nos formaron, o quizá también nos deformaron. Como profesor,
Empecé a dar clases en la facultad en 1975. Estaría por cumplir prácticamente 40 años, pero 10 años estuve fuera de la facultad. Pero cuando veo el tipo de bibliografías que he dado a lo largo de los años, pues aparecen autores como Isaiah Berlin, con su libro Pensadores rusos, o Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, o Los límites de la democracia, si es que recuerdo bien el nombre. También John Elster, Lasky, que tienen obras en el Fondo de Cultura Económica y le permiten a los estudiantes acceder a construcciones del pensamiento realmente deslumbrantes. Hoy por hoy, por ejemplo, se consulta y mucho, y para bien, los libros de Dieter Nolen, Sistemas electorales y partidos políticos, y también su Tratado de Derecho Electoral comparado en América Latina. Pero para México, pues está el libro de Arturo Núñez sobre alguna reforma electoral, de Federico Reyes Heroles, o la historia del PRI que Leonardo Lomelí y Miguel González Compeán coordinaron. Estoy seguro que se me escapan muchos libros, pero son los que tuve a la vista ayer que repensaba lo que iba a decir. Pero vale la pena pensar qué sería de nosotros, los que impartimos clases, sin el auxilio invaluable e intransferible de las obras del Fondo. Pero el Fondo es sobre todo un catálogo inacabable e inabarcable para el que gusta de leer. Su oferta es omniabarcante y especializada. Si alguien quiere acercarse a nuestros grandes escritores contemporáneos, Paz, Rulfo, Reyes, Yáñez, Carlos Fuentes y otros, por supuesto encontrará las ediciones del Fondo. Pero si quiere remontarse a un pasado más lejano, ahí están los textos de Sor Juana, Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, López Velarde. Pero en el Fondo también he encontrado joyas que quizá no tengan tanta visibilidad. Por ejemplo, el Orozco de Luis Cardosa y Aragón, los aforismos de Lichtenberg, La Ciudad de México, una historia de Ser Grusinski, o María de la Candelaria, India Natural de Cancún, de Juan Pedro Viqueira, sobre una rebelión indígena en tiempos coloniales. Creo que es recomendable que los lectores se acerquen a las librerías sin guión previo, sin saber bien a bien qué quieren comprar, y se asomen a ver lo que las editoriales ofrecen. Y tratándose de las ofertas del Fondo, la verdad es que no tienen fondo. Hay para todos los gustos, para todas las disciplinas. Pero también he sido y soy autor del Fondo. En 1983 publiqué en la colección CEP 80, que coeditaba el Fondo, un pequeño libro llamado Antecedentes del Sindicalismo en México. Contenía 2 trabajos de investigación que aún sigo apreciando. Una reconstrucción de la vida de la Sociedad de Socorros Mutuos de Impresores en 1874-75 y la historia de la huelga de la Unión de Mecánicos Mexicanos en 1912-13. Luego, por invitación del doctor Enrique Florescano, José Joaquín Blanco y yo coordinamos 2 tomos que acabaron llamándose México a fines de siglo, que contenía una serie de ensayos que trataban de dar cuenta de lo que entonces sucedía en el país. Apareció en 1993, pero si mal no recuerdo debió aparecer mucho antes. Pero en fin, creo que no es hora de reclamos y menos de rencores. En 1992 apareció en 2 tomos un libro coordinado por Helio Jaguaribe. Se llamaba La sociedad, el Estado y los partidos en la actualidad brasileña. En el segundo tomo se publicaron ensayos sobre diversos países, México, Venezuela, Argentina, Italia, Alemania y otros. Pues bien, el capítulo sobre México lo escribimos Héctor Aguilar y yo. En 97, a solicitud del entonces director del Fondo, Miguel de la Madrid Hurtado, Ricardo Becerra, Pedro Salazar y yo escribimos un pequeño libro titulado La Reforma Electoral de 1996, una descripción general. Y entiendo que debe salir este año una antología que realicé de los libros y ensayos no económicos de Albert Hirschman, a solicitud del propio Fondo, en el marco de sus festejos por los 80 años de la editorial. Bueno, termino. Entonces, como estudiante, como profesor, como lector y como autor, no tengo sino que expresar mi agradecimiento al Fondo. Hubiese sido un peor estudiante y un peor profesor sin su ayuda. La oferta de lectura en México hoy sería infinitamente más débil sin su catálogo.
Y si además me ha permitido ser parte de su elenco, no tengo más que repetir mi gratitud. Larga y fructífera vida para el fondo, como hasta ahora. Muchas gracias. Un saludo desde Madrid, desde la residencia de los estudiantes, donde grabamos esta sesión, a todos los asistentes a la Feria del Libro en el Palacio de Minería y a los compañeros de la mesa. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi primer recuerdo del fondo es la edición en la colección Letras Mexicanas de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Nunca olvidaré esa etapa clásica, sencilla, con los arrieros, Juan Preciado y su hermano entrando al pueblo de Comala, y el deslumbramiento de leer a Rulfo con esa edición tan limpia, tan cuidada, tan clásica, y es cuando llegó ante mis ojos el logotipo del Fondo de Cultura Económica por primera vez, en esta colección que para mí fue creciendo en mi biblioteca en Managua, y a través de la cual yo pude entrar a la literatura hispanoamericana contemporánea. El Fondo es una de las instituciones culturales fundamentales de la historia del siglo XX en América Latina. Yo creo que América Latina sería otra cosa más pobre, más disminuida, sin esta gran empresa, sin esta gran obra de semejante trascendencia que ha sido el Fondo. De manera que en mi formación política de adolescente, de joven, los manuales del Fondo de Cultura Económica tuvieron una importancia especialísima en mi formación social, política, científica. Cuando yo oí hablar por primera vez o cuando entendí por primera vez un tema que a mí me apasionaba, que era el de los misterios eleusinos, fue porque en un manual del Fondo sobre los misterios eleusinos que tenían que ver con el consumo de drogas provenientes del cereal, yo entendí el universo del mito griego, de manera que para mí el Fondo de Cultura Económica, desde el marxismo hasta las ciencias, la historia, fue pues una verdadera universidad. El Fondo era una editorial abundante y en la cual uno nunca veía detrás el afán de lucro. Esto es muy importante, porque yo siempre consideré el Fondo una entidad pública que estaba allí para ayudar a los lectores a entender el mundo contemporáneo, a entender todo lo que se publicaba en otros idiomas, y esto es muy importante, la cantidad de traducciones científicas, sociales, políticas, literarias. Hablar de que el Fondo va para su novena década es una cosa ya verdaderamente seria e incrementa este criterio, me afirmo en este criterio del Fondo ya como una entidad clásica de la cultura en América Latina, que trasciende el concepto mismo de editorial y pasa al campo de las grandes conquistas, de los grandes logros culturales en el continente. Y digo el continente porque el Fondo dejó de ser una entidad mexicana para convertirse en una entidad hispanoamericana desde que entró al escenario cultural en Argentina, Sudamérica, en España, a Centroamérica, y por lo tanto tenemos al Fondo en todas partes. Entonces, mi ambición personal es que el Fondo siga multiplicando su fondo, que el Fondo siga creciendo en número de lectores y que su presencia en Centroamérica, que es donde yo vengo, se pueda afirmar cada vez más. El Fondo de Cultura Económica ha sido líder en lo que yo puedo llamar las humanidades, porque ha sido una entidad humanista, desde luego que ha cubierto todos los campos que tienen que ver con la filosofía, con los clásicos, con las ciencias, con la sociología, con las ciencias políticas y sobre todo mi campo, que es la literatura. Yo
no podría decir que el fondo ha perdido liderazgo, sino que yo he abandonado ciertos temas de los cuales me ocupo menos. El de las ciencias políticas, por ejemplo, que no es que los libros del fondo sean obsoletos, sino que yo ya busco pocas novedades en este campo y entro cada vez más en lo que es la literatura. Quizá donde yo quisiera ver al fondo es publicando cada vez más autores jóvenes, no solo de México y Argentina, que no tienen sus grandes plazas fuertes, sino también de otros países de la lengua española. El cuento, por ejemplo, que a mí me parece que ha sido abandonado por muchas editoriales en América Latina, hay una preferencia obvia por la novela, pues regresar a animar a los escritores jóvenes a entrar en el territorio del cuento. Lo que pasa es que ya desde mi perspectiva, las generaciones nuevas que están escribiendo, en mi cabeza se juntan, se confunden. Desde luego cada año surge un nuevo escritor que yo ya no puedo controlar en orden cronológico, pero sí debería estimularse cada vez más la presencia de escritores jóvenes en el catálogo del Fondo de Cultura Económica o abrir colecciones para los escritores jóvenes. Y yo creo que otro campo muy importante para el Fondo de Cultura Económica en el futuro, hacia el futuro, es el libro digital. Este es algo que no se puede descuidar. El libro digital va a tender a ser cada vez más importante, y esta es una forma, yo diría, económica, ya que estamos hablando del Fondo de Cultura Económica de penetración de los libros en espacios donde hasta ahora no es posible llegar con los libros de papel. Toda esta combinación del libro de papel con el libro electrónico, y tomar en cuenta que el idioma español no se queda ya dentro del idioma castellano, no se queda ya dentro de sus fronteras tradicionales, es decir, de los países hispanoamericanos, sino que ahora tenemos una plaza fuerte, nueva del idioma castellano, que son los Estados Unidos. Y ojo con los Estados Unidos y con los libros del fondo de los Estados Unidos y con captar autores de interpretación de esa nueva realidad hispanoamericana en los Estados Unidos. Lo que en Estados Unidos se llama los hispanos, son los emigrantes, el fenómeno de la emigración en la sociología, el fenómeno de la literatura, de los autores latinoamericanos que escriben desde los Estados Unidos. Todo esto es un terreno para mí de vital importancia, por cuanto significa una ampliación trascendental del ámbito cultural latinoamericano o hispanoamericano hacia un territorio nuevo que son los Estados Unidos. Es muy importante que hoy en día, cuando la tendencia mundial es el desmantelamiento de las instituciones culturales patrocinadas por el Estado, bajo ese concepto bastante bizarro de que el Estado no debe ocuparse de la cultura ni gastar el dinero en cosas que no vayan en beneficio directo de la economía de los liberal de los países, se mantenga esta empresa con las puertas abiertas a todos los vientos. Eso me parece que es muy importante. Este concepto de la entidad pública, benefactora de la cultura, difusora de cultura, que es necesario que defender, y me parece que el Fondo de Cultura Económica sigue siendo la gran insignia de este concepto de la cultura en el ámbito público. Para mí la diversidad del catálogo del fondo a través de tantas décadas ha significado la diversidad de las ideas y por lo tanto la contradicción de las ideas mismas. Un libro o una diversidad de libros lo que tienen que hacer es enseñar a pensar y a pensar de manera crítica. Y esto del pensamiento crítico me parece que el fondo lo ha conseguido a plenitud. A mí me parece que el fondo tiene otra importancia que no debe pasar desapercibida, y es que el fondo también es el fruto de México como tierra de asilo. Desde la llegada de los exiliados de la República Española, que nutrieron a México desde la filosofía, la literatura, a la edición de libros, llegaron muchísimos buenos editores, y no hay que olvidar la llegada de don Arnaldo Ulfirla Reinalde de Argentina, y cómo el catálogo del fondo se nutrió no solo de grandes pensadores, científicos, autores, literatos españoles de la República, sino de otros
latinoamericanos, centroamericanos que encontraron en México asilo frente a las turbulencias constantes de América Latina, dictadura, golpes de Estado, y esto trajo estas oleadas culturales a México que tanto tuvieron que ver con la historia del Fondo de Cultura Económica. ¿Cuántos libros más va a publicar? Eso es lo importante, no disminuir su catálogo, sino multiplicarlo. Y por eso yo insisto que esto solo lo puede conseguir una entidad de trascendencia cultural, una entidad que tiene semejante peso histórico de cara al futuro, pensando en que cada vez va a tener más lectores.